Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria sea tu nombre, Padre. Hemos estado estudiando acerca de los atributos comunicables y viendo acerca del tema que estudiamos nosotros acerca del mundo místico o el mundo espiritual. Miramos nosotros que en esos atributos comunicables, uno de esos atributos era la espiritualidad, que Dios nos hizo espíritu, ¿verdad? Y los que puedan adorarle, tienen que adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Y también miramos en el número 2, es la invisibilidad de Dios. Dios, estuvimos estudiando que nadie lo ha visto, ¿verdad? Pero esa invisibilidad de Dios en el proyecto Barro, nosotros miramos de que el Hijo unigénito fue el que dio a conocer al Padre. Amén. Entonces, ahora pues vamos a tocar este tercer tema y es la sabiduría de Dios. Esa sabiduría habla la palabra que en hebreo significa Jokmah. Algunos me podrían corregir, que entienden más el hebreo, pero por ahí va. También traducida, ahí sí que latino, porque he escuchado muchos nombres. En el latín se le llama Sofía, y así lo traducen algunas versiones. Así que mire, nosotros tenemos una sobrina, de parte de la familia, se llama Sofía, y significa eso, sabiduría. Y dice que esa sabiduría es más que un conocimiento. No solamente es el saber algo, sino es un conocimiento práctico. Es como tener entendimiento de algo, ¿verdad? No, es como, para que puedan ustedes entender, nosotros allá tenemos una comida que le llamamos baleadas. Entonces nosotros les decimos a unos, mire que hay unas buenas baleadas, ¿verdad? Con frijolitos, su quesito, y miramos que tienen hasta carnita. Pero gloria a Dios. Pero me dicen unos, no, yo no creo que exista eso. Y muchos dicen, no, pero solamente es el porque no lo conoce o no sepa, no significa que no haya esa comida, ¿verdad? Entonces, de repente viene y conoce el lugar donde la puedan vender. Aparte de ese conocimiento de que puede existir, que sepa que existe ese tipo de comida, también se necesita pues lo que es gustarla, ¿va? Lo que es comerla. Entonces ahí uno se da cuenta de que la sabiduría no solamente es un conocimiento vacío, sino es una práctica de ese conocimiento. Leíamos en Éxodo, y si ustedes lo pueden apuntar ahí, Éxodo 31, del 1 al 6, que cuando Dios le dijo a Moisés le dice, voy a hacer un tabernáculo. En ese tabernáculo van a haber utensilios. Ese tabernáculo es una sombra y una figura de lo que íbamos a hacer nosotros. Dios iba a preparar un tabernáculo, el cuerpo de Cristo. Y adentro de ese cuerpo de Cristo iban a haber utensilios y vasijas. Pero le dijo, yo voy a levantar unos maestros, unos artesanos, llenos, dice la palabra, de toda sabiduría en ese trabajo, en ese tipo de trabajo. Eran artesanos, eran maestros artesanos. Entonces, cuando empezaron ellos a diseñar, eso lo que tipifica o lo significa es que Dios también ha levantado maestros que nos enseñen a nosotros la palabra llenos de sabiduría, y Dios da esa sabiduría. Vamos a ir viendo también que aquel que la pida tiene que pedirla con fe. Amén. Y Dios empieza a preparar esos utensilios que son útiles dentro del cuerpo de Cristo, dentro del tabernáculo. Tenían esos artesanos una habilidad para diseñar de algo imperfecto, de algo que ustedes se acuerdan de que llevaban oro de Egipto, pero ese oro tenía que ser trabajado. Así debe ser trabajada nuestras vidas con la sabiduría de Dios, dada a los maestros, profetas, dada al Espíritu Santo, que también nos la revela a nosotros. Quiero leérselas, ya lo tengo aquí. Dice, mira, he escogido específicamente a Bezalel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría. Le he dado capacidad, destreza de toda clase de artes manuales y oficios. Qué tremendo, mira hermano, de que de repente alguien que no sabía hacer nada,
de repente Dios le da sabiduría y capacidad para poder trabajar la artesanía en el oro, en la plata, en el cobre. Y era, dice, un maestro artesano experto, dice, en trabajar el oro, la plata, el bronce. Dice que era hábil en grabar e incrustar piedras preciosas y tallar la madera. El oro, hermanos, es bien difícil lo que es el trabajo, es un material delicado. Entonces dice que es un maestro de un trabajo artístico, dice, ya lo separa de ser un maestro a ser un artesano y después a un artista. También dice, he designado personalmente a Oliab, hijo de Aisamach, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Dice, también he dotado de habilidades especiales a estos expertos artesanos, dice, para que puedan hacer, aquí está la clave, hermano, todo lo que yo les he mandado. Amén. Todo lo que yo les he mandado. Así que en esa sabiduría que Dios da, hermanos, es esa capacidad de entender lo que Dios quiere para nuestra vida y ponerlo en práctica. Esa es la sabiduría de Dios. No es un intelecto vacío, no es un conocimiento vacío, sino es un conocimiento que se aprende de parte de Dios y para ponerlo en práctica. Porque imagínense ustedes ser artesano, hermano, y es tener ese lleno de conocimiento, pero sin manos y sin pies, hermano. Y dice la Escritura que aquel que no practica la sabiduría es así como tener piernas lisiadas. Es decir, no sirve para nada el conocimiento, es un conocimiento muerto. Esa palabra, hermanos, de Proverbios 1:7, lo que significa temor, no es un pavor, no es alguien como que uno ve salir al jefe y pasa corriendo, no sabe ni qué hacer. No es ese tipo de temor, es un temor reverente, es un temor santo, es un temor de que cuando tal vez ve a un juez, una persona se levanta por respeto, porque sabe de que esa persona merece respeto. Así nosotros tenemos ese temor y necesitamos aprender. La iglesia necesita aprender ese temor, necesita volver a las sendas antiguas, hermanos. Antes las personas tenían temor, hermanos, de aquí, un temor reverente. Yo les he hablado, este lugar pues no es un lugar santo, es un lugar donde nosotros adoramos, pero antes había más temor de Dios que actualmente, porque antes se miraba cómo iba vestida la persona, cómo estaba vestida y se subía, pero ahora, hermanos, se suben con pantalones rotos, no hay temor reverente, se suben con sombrero, a pesar de que la Escritura dice que es deshonroso que el hombre se tape, se cubra su cabeza. No hay un temor, la sabiduría que Dios da no es un conocimiento muerto, no es algo, yo conozco a Dios. Entonces, si esa persona tiene un conocimiento de Dios y no lo practica, es un conocimiento muerto, no le sirve de nada. Amén. Entonces, es práctico ese conocimiento que da. Dice que el temor significa yaré, es vivir de acuerdo a la palabra de Dios con reverencia. Esta palabra yaré revela el deseo de vivir una vida en obediencia por el mismo conocimiento del carácter de Dios, que conocemos que Dios es santo. Imagínese usted que un juez, usted sepa que tiene la capacidad de enviarlo a la cárcel o dejarlo en libertad, y sepa que usted tiene ese conocimiento, y de repente usted ni se para, va mal vestido, se pone a estar platicando, agarra su teléfono y empieza a estarle mandando mensajes de texto a todo el mundo, y ningún tipo de reverencia. Y tal vez aquel juez llegó ahí con ganas de presentarle misericordia, pero el corazón de la otra persona se comportó neciamente, porque la sabiduría que tiene nada más era un conocimiento vacío, porque si hubiera tenido una sabiduría correcta, pusiera en práctica ese conocimiento, aunque fuera la mejor ropita, la que tiene planchadita, allí con respeto se levanta. Y entonces cuando esté delante del juez no estaría para ser condenado. Así que esa sabiduría, amados hermanos, es de la sabiduría que yo quiero hablarles. Es esa sabiduría la que habíamos leído en el Salmo 103, que salió y se dio a conocer
a Moisés y le enseñó los caminos correctos a Moisés. Esa misma sabiduría dice que fue que también le enseñó al pueblo de Israel a obedecer a Israel, a Dios. Esa sabiduría le enseñó a David cómo debía derrotar a Goliat con una piedra, hermano. Cualquiera dijera, no, hombre, si no voy con unos 4, 5, 6, ¿verdad? No, la sabiduría de Dios nos ayuda a nosotros, hermanos, a derrotar nuestros gigantes. A pesar de que nosotros digamos, pero qué ridículo esto que Dios me dijo que hiciera. Muchas veces orar, fe, mantenerse confiando en Dios, y Dios derrotará a nuestros enemigos. Dice que qué tremendo. Y esa misma fe le ayudó a Salomón a ser un buen gobernante. Esa misma fe le dijo y le enseñó a José a poder ser una persona capaz para gobernar la casa de Potifar y de Faraón. Esa fe nos enseña, esa sabiduría nos enseña a tener fe en la palabra de Dios, que aunque nosotros no miramos las cosas y Dios nos dijo que teníamos que guardar, caminamos en esa práctica de sabiduría. Amén. José sabía que iban a venir tiempos difíciles. Hoy nosotros estamos sabiendo que van a venir tiempos difíciles, hermano. Y si nosotros no tenemos esa sabiduría de Dios, ese conocimiento práctico de Dios, vamos a sufrir. Pero que también quiero decirles que muchas veces se nos habla de una sabiduría que dice que el hombre que la practica nunca va a padecer. Y esa es una parte. El que practica la sabiduría por lo general le va bien, pero esa es una parte. Porque no podría yo venirme y presentarme aquí sin contarle la otra parte. Permítanme. Amén. Mire, es en esa sabiduría que estaba practicando Moisés. Moisés sufrió en el desierto. Padeció en el desierto. El pueblo de Dios padeció. Pero en medio de esa sabiduría tenía que depender de Dios el pueblo. Usted ve a Job, un hombre capacitado para llevar sus empresas. Y de repente no por la mala sabiduría de Job, sino que porque había un conocimiento más allá que Job no tenía entendimiento. Sus compañías cayeron. Sus hijos murieron. No porque Job no les haya dado una buena enseñanza, sino porque había un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que muchas veces siempre se tiende a señalar a los padres tal vez que los hijos han sido descarriados. En esta noche yo lo que quiero es que nosotros miramos en nuestro corazón, que la palabra misma nos confronte a nosotros si estamos teniendo una sabiduría correcta delante de Dios, una sabiduría práctica delante de Dios. Job oraba todas las mañanas por sus hijos y le pedía perdón a Dios. Y llegó un momento en que fueron muertos por un propósito. Job cayó en una enfermedad, no porque, hermanos, le decían, Job, mira que la Coca-Cola es pecado. Mira que te va a llevar a tener azúcar en la sangre. No. Job cuidaba su cuerpo. Era un hombre temeroso de Dios. Y de repente cayó enfermo. Y entre ellos tal vez muchas veces se pueden acercar amigos a decirte, a ver, te lo dije, ibas a caer enfermo. Pero Dios sabe cómo ha sido la otra persona, cómo ha ido practicando la sabiduría de él. Entonces lo que quiero decirles es que en medio de la práctica de la sabiduría que es correcta, también se puede pasar tiempos de dolor y de sufrimiento, como lo que pasó José. José era un hombre sabio, era un joven sabio, pero de él no era culpable de él de que le haya echado un ojito a la esposa de Potifar. Fue un hombre sabio, pero las condiciones que él no conocía y no tenía entendimiento lo llevaron a ser cautivo en la cárcel. Cualquiera podía juzgarlo, ya ve, mira lo que está pasando. Mira, se dice que es sabio y mira cómo Dios lo ha tratado. Seguramente está pagando lo que tiene que pagar y mucho más. Entonces, nosotros también debemos de aprender a callar muchas veces porque no sabemos el proceso o el trato de Dios que tiene para tal persona, ¿verdad? Amén. Entonces, y en eso debemos nosotros también aprender, hermanos, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, hermanos. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Esa sabiduría que Dios da nos debe de enseñar a nosotros, hermanos, cómo comer, cómo vestir, cómo hablar. Porque si antes
éramos del mundo y no sabíamos y no nos daba temor de dirigirnos a las personas. Ahora que venimos a Cristo, tenemos un temor reverente de Dios, de cómo es Él en su santidad, y entonces empezamos a caminar, a tratar de cambiar nuestra manera de hablar, ¿verdad? Pues no sabíamos que ofendíamos a la gente tal vez de la manera como hablábamos, pero empezamos a conocer a Dios y empezamos a caminar en esa sabiduría. Empezamos a tratar de cambiar cómo nos vestíamos, a cambiarnos de la manera como nos vestíamos. También de la manera, hermanos, de muchas veces de cómo nos alimentamos. Ahí debemos de tener mucho cuidado nosotros de analizar muchas cosas, porque muchas cosas que el cristiano padece, hermano, no es porque Dios le ha pasado, como dice, pues estoy sufriendo aquí como Job. No, y muchas veces por la falta de sabiduría nos metemos a distintos problemas nosotros mismos. Pero Dios en todo eso no dice, me gozo, ya ves que no me hiciste caso. No, en todo ese prueba o tribulación, Dios está ahí diciéndonos a nosotros que recapacitemos en medio de ello. La sabiduría es aquella, hermano, que sale por las calles, dicen Proverbios 8, por los caminos, por las plazas. Hoy podemos decir nosotros, es aquella sabiduría que sale por las redes sociales, hermano, por YouTube, por TikTok, por Facebook. Esa sabiduría es la que nos dice, arrepiéntete, hijo, ten cuidado de con quién andas. Es esa sabiduría que nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Amén. Es esa sabiduría de Dios que nos dice, insensato, ¿por qué vas a morir antes de tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué vas a continuar perseverando en el pecado? Es la misma sabiduría de Dios que nos grita diciéndonos, arrepiéntanse. Viene un juicio, viene una gran prueba sobre la tierra. Arrepiéntanse. Es esa misma sabiduría de Dios. La Escritura nos habla que esa sabiduría habla justa y verdad. No hay perversidad y no hay cosa torcida en la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de que Dios le quiere otorgar al ser humano gratis. Gratis. Amén. Gratis. No hay necesidad de que usted camine hincado como muchas veces hoy en día en este tiempo se da, para que pueda tener sabiduría el hombre. Esa sabiduría es la que nos dice a nosotros y nos señala que no hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer para agradar a Dios más que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otro camino más que el que Dios traza. No hay otra manera de cómo nosotros podemos agradar más que el camino que traza la sabiduría de Dios. Esa misma sabiduría, hermanos, que se manifestó en carne. Esa sabiduría que se encarnó es la sabiduría que ha tenido el ser humano por despreciada, y cuando llegan los tiempos de dificultad dice, ¿y por qué me va mal? ¿Por qué me va mal? El tiempo, hermano, siempre nos va a decir a nosotros cómo tomamos las decisiones. El tiempo siempre va a ser el que nos va a confrontar y nos va a decir, ¿tomaste decisiones buenas o tomaste decisiones correctas? ¿Tomaste decisiones según conforme a la sabiduría del mundo o no conforme a la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios es la que nos da entendimiento a nosotros del mal camino que estamos llevando. Del camino que muchas veces podemos decir, no, yo creo que no es pecado que yo pueda venir y decir, bueno, solo voy a fumar un rato nada más, solo voy a echarme una y pues nadie se va a enterar. Voy a empezar a ver cosas con mis ojos que no me van a causar ningún mal, hermano. Y lo que nosotros empezamos a ver, a esos clics que empiezan en las redes sociales, nos van prendiendo nuestro corazón. Y de repente cuando vamos empezando a ver hacia el camino que vamos, ya estamos enlazados con el pecado. Esa sabiduría es la que nos dice a nosotros, cuidado con lo que ves. Quiero leerles, amados, dice Proverbios 12:13. Dice esta versión, pueden buscarlo. Dice Proverbios 12:13, la perversidad nunca produce estabilidad,
Muchas personas hoy en día le piden a Dios dentro de la iglesia, hermanos, no fuera, dentro de la iglesia le piden a Dios, Señor, dame sabiduría porque yo quiero saber qué carrera tomar cuando sea, ya esté en la universidad. Yo quiero saber con qué hombre o qué mujer me caso. Yo quiero saber si abro una empresa o no abro una compañía. Yo quiero saber con quién me asocio para hacer algo. Amén. Y la Escritura nos dice y nos enseña, dice, la perversidad nunca produce estabilidad. Un hombre que quiera prosperar no debe de vivir en una perversión. Porque dice que las raíces de los justos nunca serán removidas. Aquí nosotros podemos decir, entonces, que cuando viene el tiempo malo, hermanos, esa indecisión que pueda tener un hombre que dice que tenga un conocimiento de Dios, pero que no lo practica, no llega a tomar una decisión conforme al corazón de Dios. La va a tomar conforme a su voluntad y a su deseo. El deseo muchas veces de la codicia, hermanos. Amén. La Escritura nos enseña y nos dice que nosotros no tenemos que tener una asociación que sea una mezcla de pensamientos. No nos unáis en yugo desigual, dice la Escritura. Entonces, imagínense, eso ya está revelado. Es una sabiduría que está plasmada aquí. Nuestro Dios se hizo carne, pero también nos dio una escritura, una palabra, que tenemos que leerla. Amén. Si una persona me dice, hermano, pero yo estoy orando, aquella persona no es cristiana, mire qué bonitos ojos tiene un buen trabajo, lo único es que es mormón o es católico o es árabe, y le voy a decir, pero la Escritura ahí dice, no nos unáis en yugo desigual. Esa sabiduría plasmada en la letra, aquí está, y nos enseña, no nos unáis en yugo desigual. No se unan con los incrédulos, porque al final no van a ser ellos que van a venir a Cristo, son las otras personas que van a desistir del Evangelio y se van a subyugar a alguien que los va a conducir al camino de la muerte. Amén. Hermano, no podemos esperar tener éxito si continuamos haciendo el mal, si continuamos en el mismo camino. Por ahí decía un proverbio, decía, el ser humano es el único animal, dice, que se golpea siempre con la misma piedra, dice. Y es que realmente, sin el conocimiento, sin la sabiduría práctica de Dios, así es el ser humano. Así es el ser humano. Viene y le pasó algo a una muchacha de que la dejó un muchacho. Y viene y busca a otro muchacho y la vuelve a dejar. Y de repente uno va y le pregunta, ¿y dónde los conoce? En las discos. Entonces, ¿de dónde proviene esa inclinación de poder encontrar una persona así? Es porque eso es lo que él desea y la conduce a eso. Lo mismo el hombre o el joven. Es una decisión. Las decisiones en la vida, yo siempre les digo a hermanos, tengan esa sensibilidad de, al tomar una decisión, que digan, que tiemblen, que los haga temblar. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, ¿qué hago? Si me voy para allá o me voy para acá. Esas son decisiones de simples. El simple todo lo cree, lo vamos a ver. No tiene un sentimiento el simple de decir, yo voy a tomar esta decisión y si me va mal, me va mal. El simple no piensa en la familia, el simple no piensa en los hijos, el simple no piensa en él, el simple no piensa en lo que va a pasar de aquí a 5 años, el simple quiere vivir. Pero aquel hermano que desea tener un conocimiento de Dios y desea tener éxito, como está diciendo acá, entonces va a tener un sentimiento en él de decir, me da temor de tomar una decisión. Y me da alegría que alguien me diga, yo tengo temor de tomar una decisión, porque sabe la responsabilidad que pueda tener. Ahora yo le diría a esa persona, quítate ese temor y busca en la palabra conforme a lo que tú quieres. Ahí estará, ahí está. Y también Dios capacita a ancianos, así como esos artesanos que estaban grabando los utensilios que deben de estar en el lugar santísimo y en el lugar santo. Así Dios se ha capacitado de artesanos en la iglesia. Amén. Para que podamos tener ese conocimiento. Un día me dijo un joven, hermano, me dice,
esto me ha pasado, me dice. Y me dijo algo que Dios le había dado y de repente me dijo unos números y empecé a agarrar la escritura y encontré un versículo que exactamente daba con eso. Hermanos, si yo no estudié para eso, hermanos, si no es una sabiduría que Dios da. Amén. Y me dijo esa persona, wow, no lo había visto así, ni yo, le dije yo. Pero gloria a Dios que tenemos un Dios que procura cada día guiarnos a la buena voluntad de Él. Amén. No estamos solos, amados hermanos. Esa sabiduría de Dios, hermanos, como les estaba diciendo, bajó en carne, hermanos, y nos enseña el camino para tener y conducirnos una vida, hermanos, próspera. Pero cuando hablamos de prosperidad, muchas veces pensamos en las riquezas materiales, porque tantos falsos maestros, hermanos, han llegado que le han incrustado a la persona eso. Pero cuando hablamos de prosperidad en el alma, es esa riqueza que nosotros debemos de tener, que en medio de las pruebas tenemos paz, hermano. Amén. Paciencia, sabiendo que ese mismo Dios que nos llevó ahí al desierto, ese mismo Dios le dio al pueblo de Israel alimento. Ese mismo Dios hacía, hermano, yo son unas cosas que decía, es que se equivocaron ahí cuando decían que los zapatos crecían, las sandalias crecían juntamente con ellos. Digo, que ese es el Dios al que nosotros servimos, hermano. Ese Dios que tenían calor y era una nube en el desierto para ellos, hermano. Ese mismo Dios es el que nosotros servimos. Amén. El Dios que nos guarda y nos cuida. Y cuando estemos pasando en tiempos difíciles, sepamos qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Proverbios 12:1, hermanos, la sabiduría debe ser enseñable, hermanos. La sabiduría debe de ser enseñable, hermano. Es enseñable. La Escritura dice que Cristo dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Amén. Entonces, como niños, nosotros como padres debemos de enseñarle a nuestros hijos, enseñarnos a nosotros y después enseñarle también a nuestra esposa, a nuestro cónyuge. Dice, esta palabra dice, en esta versión dice, para aprender la verdad debe ser enseñable. Aquí me mató, hermano, se lo digo, cuando miré esta versión, dice, para aprender la verdad debe ser enseñable. Una persona necia, hermano, no le gusta la sabiduría. Una persona que solamente quiere seguir el camino de la muerte, hermano, nos toca gritar, nada más decir, ¡chancho! Y usted mira qué cosa dijo, hermano. Es que cuentan, dice, de que había en un camino two-way, uno para acá y el otro con otro carro para allá. El carro que venía de aquí para allá había visto un chancho allá. Y entonces un cerdo, dice más. Entonces allá nosotros tenemos chanchitos o cerdos o cuic. Entonces cuando ve el otro carro, lo que le quiere es avisarle, diciéndole, chancho, cerdo. Y la otra persona pensó que lo estaba insultando. Y se fue a topar allá, a chocar. Entonces la gente piensa, allá en el mundo, que muchas veces uno lo condena, hermano. Y no, uno trata de decirle lo que uno ha pasado y también la misericordia de Dios para que no choquen en las vidas, en los matrimonios, hermanos, con los hijos. Amén. Esa sabiduría, hermanos, nos ayuda a conducirnos con temor reverente. Quiero leerles, hermanos, 1 Timoteo 2:15. Y en esta manera ahora también podemos ver de que esa sabiduría es enseñable y también lo veo de una manera que las mujeres deben de transmitir eso a sus hijos. Pero también lo vamos a ver de la manera que Dios como iglesia nos permite a nosotros enseñarles a todos los que vienen nuevos o a todos los que están también ya tiempo. Entonces, verlo de esas dos maneras, no solamente para las mujeres, pero vamos a tocar algunas cosas de acá para las damas, pero también para nosotros como iglesia, ya que la Escritura nos enseña que la iglesia de Cristo es comparada como una mujer. Dice la Escritura, amados hermanos, que la mujer se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe y caridad y en la santificación y modestia. Dice esta otra versión, pero la mujer se salvará si cumple sus deberes como madre.
Y dice, si con buen juicio se mantienen la fe, el amor y la santidad. Una de las cosas, amados hermanos, de que nosotros miramos aquí es que dice, y la mujer engendrará hijos. Hace unos 60 años salió lo que es la sana doctrina, y se creía también con los puritanos de que entre más hijos tenía la mujer, podía salvarse. Y aquí no es lo que habla la Escritura, porque la mujer no engendra, el hombre es el que engendra y la mujer procrea. Entonces hay una enseñanza adentro de estos versículos. Una de las cosas que se ha dejado lastimosamente en estos tiempos, amados hermanos, tan difíciles, es ese papel que la mujer debe jugar en el hogar. Una mujer que ha sido salvada, rescatada de esa vana manera de vivir, hermanos, debe de aprender de que ahora como mujer es una maestra en casa. Es una maestra que debe de procurar enseñarle la palabra de Dios a los hijos. Amén. Y, hermanos, me he visto de que esas mujeres que muchas veces están hoy en día desean más estar aquí, en el púlpito, o desean estar más acá arriba, pero no han tenido en su corazón el deseo de enseñarle la palabra a los hijos. No tienen en su corazón el deseo de poder capacitar a sus hijos para que pueda ser el siguiente Moisés, el siguiente David, el siguiente José. No tienen esa visión de llevar a sus hijos y de decir, algún día va a salir y va a servir a Dios. Y si sirve a Dios, todo su corazón va a estar lleno de luz. Y si su corazón está lleno de luz, no se va a olvidar de mí. No se va a olvidar de mí. Va a ser un hombre enseñado desde muy pequeño. Hay una mujer, hermanos, que es una mujer, no he escuchado un testimonio como el de esa mujer. Tal vez hay más, lo siento, no sé de más. Pero se llama Susana Wesley. John Wesley era un gran predicador, hermanos. Era un gran predicador, un gran evangelista. Cuando se habla y se dice y empiezan a decir, bueno, ¿quién y cómo llegó a ser este predicador? Un predicador que fue uno de los que movió uno de los grandes avivamientos que hay en Europa y aquí en Estados Unidos. Y se dan con que la madre era una mujer que se llama Susana Wesley, que pasaba, hermanos, 2 horas en devoción. Wow. Le preguntaré cuánto tiempo pasamos en devoción nosotros. Y usted me dirá, ay hermano, tal vez tenía tiempo. Tenía 19 hijos. 19 hijos. Ah, hermanos, tal vez todos sanos. Había un hijo que le dijo, hijo de mis dolores y de mis pruebas, porque solamente pasaba enfermo. Y esa mujer llena de sabiduría supo en alguna manera educar a ese joven. Cuando ese joven se va para el ministerio, le cuento, desde joven se quedó viuda. Y cuando se va el joven al ministerio, el joven llora y le dice, mamá, no te voy a poder ver, porque no había trenes como los de hoy, hermano. No había que usted podía tomar un Uber e ir. No había esos aviones, hermano. La persona tenía que ir a caballo, hermano. Y sabía el joven que la podía dejar de ver y morir, tal vez. Y el joven dice, pues no te voy a ver. Las palabras de esa mujer fueron de aliento. Tuvo la sabiduría de decir esa mujer, porque en eso debemos de tener tanta sabiduría nosotros. Imagínense la palabra, ay, hijo, tú que te vas y tu madre aquí sufriendo. Mira que no seas así. Esa mujer supo preparar a ese hombre y le dijo, hijo, no te preocupes. Si tuviera 20 hijos, dijo, estaba pidiendo el otro, hermano. Si tuviera 20 hijos, a los 20 los capacito para que vayan a hacer la obra que tú vas a hacer. Esa mujer sabía para lo que había nacido. Amén. Ahora, miremoslo desde el punto de vista para la iglesia, para nosotros también, hermanos. Miremos que nosotros necesitamos como iglesia tener esa sabiduría, que puedan venir las personas y ser capacitadas, ser discipuladas, porque esa es
el trabajo de la iglesia, ser como un artesano, mire, Amén. grabar en los corazones a Cristo, enseñarles a las personas que tienen que servir a Cristo, no a un hombre, enseñarles a las personas que deben de vivir pura y santamente en esta tierra, porque en eso nos enseña la gracia. Yo creo que nos vayamos a Tito 2:13, amados hermanos. Y aquí tal vez nos vamos a quedar un poquito más acostumbrados. Aleluya. Mire, dice la escritura, amados hermanos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, digamos, vivamos aquí y ahora, sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestro pecado para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Dice, celoso de buenas obras. Así que nosotros, amados hermanos, por medio de esa sabiduría que Dios da, debemos de ser una iglesia celosa de buenas obras. Una iglesia que engendre hijos. Una iglesia que se encargue de educar a las personas que vengan con hambre y sed de Dios. Amén. Debemos de ser de esa, y no ponernos excusas, hermanos, de decir, es que no tengo esto, es que no tengo aquello, es que supiera que... Trabajar con lo que tenemos, hermano. Amén. Esa mujer, Susana Wesley, empezó a ver de qué manera no tengo a mi esposa, pues me voy a echar a morir o voy a empezar a buscar el trabajo más famoso y más antiguo de antes, ¿verdad? A prostituirse. No, buscó a trabajar honradamente y darle de comer a los niños, hermano. Busquemos nosotros esa manera de trabajar en Dios también, justa y piadosamente. Vivir y enseñar a vivir conforme a esa sabiduría que Dios da. Quiero, ya para terminar, Santiago 1:2, hay muchas cosas que pueda decirle, amados hermanos, pero en medio de esas pruebas que nosotros podamos llevar, amados hermanos, sepamos que Dios también está ahí y que debemos nosotros de procurar pedirle a Dios esa sabiduría. 1:2, y lo vamos a leer. Mire, el libro de Santiago es un libro como esto que le estaba contando. Allí este apóstol Santiago tenía hombres que sabían profundidades de Dios, hombres que sabían de qué linaje eran, de qué tribu pertenecían. No son como estos, hermanos, que no saben mucho de qué tribu vienen, que dicen ser judíos y no lo son. Allí el apóstol Santiago tenía hombres, hermanos, que se jactaban de que eran estudiosos y tenían un gran conocimiento. Hombres que decían que eran amadores de Dios, que decían que tenían una gran sabiduría. Pero en medio de la prueba empezaron a hacer cosas que desagradaban a Dios. En medio de esos problemas que podían pasar, porque para el tiempo de que se está escribiendo la carta, Israel tenía un asedio económico. Había escasez. Entonces, a esos inteligentes, según el mundo, les ocurrió, bueno, dicen, como la economía está mal, se me ocurre la gran idea de atrasarle el sueldo a los trabajadores. Y se les empezó a ocurrir ese tipo de ideas, ese tipo de sabiduría. Y Santiago les habla y le dice, hay una sabiduría que es terrenal, diabólica. Pero esa sabiduría no proviene de Dios. Esa sabiduría que diga, ay, qué inteligente, le atrasaste el sueldo a todos tus empleados y los metiste para invertirlos y de ahí sacaste ganancias. No, esa sabiduría no proviene de Dios. Esa es una sabiduría terrenal y diabólica. Y dice Santiago que el salario de los jornaleros, hermanos, si
yo lo digo, nos pueden atrasar el sueldo, pero ese atraso del sueldo de un día ya está clamando y gimiendo a Dios por justicia, porque sabe de que alguien ha trabajado ese dinero. Y así lo dice, que clama a Dios eso. Entonces, hermano, esa sabiduría según el mundo, como otro que digo, voy a hacer un gran negocio, dice. Empiecen a invertir aquí y de repente eso que invirtió, hermano, así se lo voy a poner. ¿Usted sabía que la Iglesia Católica tiene inversiones en armas? Tiene inversiones en armas. La gente fue a dar y fue a ofrendar para darle las viudas a los pobres, los desamparados. Pero ellos invirtieron en Smith y Wesson. No sé si se pronuncia así. Smith y Wesson. Empezaron a invertir y decir, qué ganancia, ¿no? Dios nos multiplicó. Sí, sabiduría según terrenal, animal y diabólica, pero no según Dios. Dios no es la manera de administrar. No es la manera. Dice, en medio, hermanos, de cualquier proceso, cualquier prueba, como estemos pasando, tipo José, tipo Moisés en el desierto, tipo Abraham pidiendo y gimiendo que cumpla su promesa, dice Santiago 1:2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo un tiempo. Dice que es para alegrarse mucho. Dice, porque ustedes saben de que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene la oportunidad para desarrollarse. Mire lo que es, el apóstol Santiago nos dice, alégrense cuando hay pruebas. ¿Y cómo nos ponemos nosotros? Tristes, hermano. Ay, hermano, viera lo que estoy pasando. Usted supiera. Y nos dice, alégrense. ¿Por qué? Dice, entonces él nos da ese conocimiento práctico y dijo, miren, ustedes no saben. Yo ya pasé por ahí, yo negué a mi Señor, pero eso me produjo paciencia. Entonces nos da que produce, dice, y da la oportunidad de para poder desarrollarse, dice Santiago 1:4. Así que, dice, dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ay, a ver, hermano, aquí lo dice, mire, nada material, me imagino. No, lo que está hablando es esa necesidad que muchas veces nos sentimos solos, nosotros en medio de la prueba. Y en medio de la prueba, cuando nosotros reconozcamos, oh Señor, estoy aquí, Señor, y tú estás aquí, y no me falta nada. A eso se refiere, a esa necesidad que solo Dios puede llenar el vacío del ser humano. Dice el número 5, si necesitan, mire hermano, Dios nos pide que nosotros podamos pedirle a Él sabiduría. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro Dios generoso, y Él se dará, y Él dará la sabiduría, dice, sin reprender a nadie. Quiero terminar con esto, no sé si me acompaña mi esposa. Más adelante, hermanos, empieza el Santiago a señalar algunas cosas que se estaban moviendo ahí en ese tiempo. Y muchas veces tenemos que traer la palabra a este tiempo, a nuestro tiempo. Y nosotros debemos de soportar la tentación. Usted lo puede escribir ahí en Santiago 1:12. Dice que debemos de soportar la tentación. En 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, esa contestación que pidió en el 1:5, pidiendo en oración que, Señor, dame sabiduría, como lo pidió Salomón, en medio de aquella gran responsabilidad que sentía, cómo gobernar al pueblo o cómo gobernar su casa. Hermano, yo no sé si tal vez usted ha tenido esa carga de decir, Señor, me da miedo de mover un paso, un pie, porque yo no puedo gobernar si no es con tu sabiduría. Dame sabiduría. Amén. No puedo, no sé qué hacer. Y ahí es donde Dios nos pide a nosotros, pídansela. Y el número 12 nos dice que, número 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Su sabiduría es buena, hermano, y es práctica. Ahora el número 18 nos dice, hermano,
que nosotros debemos de aprender a desechar. Quiero leerle esa parte. Con eso voy a terminar en esa parte, hermano. Dice, lo voy a leer desde el 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Mire, aquel que se llena de ira, aquel que contesta rápido, hermano, ha dejado la sabiduría atrás y ha perdido ser sabio, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual dice, desechando, esta palabra desechando, hermano, es apotisemi, significa renunciar, significa poner de lejos, significa despojarse. ¿De qué? De toda inmundicia y abundancia de malicia, para obtener la sabiduría de Dios. Miren, hermanos, debemos de renunciar a toda inmundicia y a toda abundancia de malicia. Y dice, y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es decir, que aquella persona que está orando, Señor, dame sabiduría, ten misericordia de mí, que ore con fe. Y en esa oración con fe se nos dice, mire, también sepa que deben de renunciar a sus obras o a sus planes antiguos, de su sabiduría antigua. Y entonces cuando ustedes renuncien a su propia sabiduría, van a tener una sabiduría que desciende de lo alto. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias porque desde los cielos hiciste descender esa sabiduría, Dios. Sabiduría que los gobernantes no conocieron, porque si lo hubieran conocido, Señor, no lo hubieran, Señor, crucificado. Mas a esto, para ti, fue grandioso, Señor, como el apóstol Pablo enseñó. Cuán glorioso, insondables son tus sabiduría, Señor. Es el conocimiento tuyo, Señor. Te pedimos en esta noche, Señor, que nos ayudes, porque no podemos dar un paso en nuestra propia vida y cómo conducir a nuestros hijos y cómo conducir nuestro hogar si tu palabra, Señor, no se nos es revelada. Pero ¿cómo podrá ser revelada tu palabra si no la leemos? Danos esa hambre por tu palabra, para que esté en nuestras manos, en nuestros ojos y en nuestra boca, y se encarne, y podamos aprender a ser sabios y a vivir en una sabiduría correcta en este mundo. En el nombre poderoso de Jesús, danos sabiduría para echar para adelante el ministerio y esta obra, Padre. No una sabiduría animal ni diabólica, sino una sabiduría, Señor, tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Vamos a adorar, Señor. Confía mi corazón, Bendita sabiduría, en Señor. ti reposa mi alma. Mientras descansamos en ti, la sabiduría desciende, Señor. Descansar en Oh, te ti, adoramos, Señor. puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando
Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Que esa palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y podamos ponerla por obra, Padre. Ayúdanos, Señor, a llegar, Señor, a la meta, Padre, que es mirarte a ti cara a cara, Señor, en el nombre de Jesús.